Hechos capítulo 17, versículo número 16. Hoy quiero hablarle acerca del tema conociendo el Dios que adoramos. Hechos 17, vamos a leer del 16 al 27. ¿Estamos todos ahí? Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos le decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba una inscripción que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Palabra del Señor está bendecida. Vamos a ubicarlos en el escenario. El apóstol Pablo es la figura principal del evangelio de Jesucristo, que ha estado esparciendo su semilla por todo Asia. Pero junto con ese avivamiento y junto con esos colaboradores, que son pocos pero han estado con él fielmente, se levanta una presión impresionante, al punto de que muchos pueblos recibían la palabra con gozo, pero muchos otros eran pocos los que la recibían, pero eran más los que se amotinaban y los que le querían hacer daño. Antes de esto, él estuvo en un lugar llamado Listra, donde lo apedrearon. Luego pasó a un lugar llamado Tesalónica. Ustedes conocen, ustedes leen las cartas de los tesalonicenses, de los filipenses, y ustedes ven el agradecimiento y lo mucho que aman al apóstol. Pero eso no nació de la nada. El apóstol sufrió muchísimo para levantar esas iglesias. En Filipo fue encarcelado. En Tesalónica dice la Biblia que un grupo de hombres ociosos, una turba de judíos no fariseos, eran gente común, se levantaron en contra de ellos, y tanto a él como a sus compañeros Silas y Timoteo los separaron y los mantuvieron en una especie de prisión. En Corintios el apóstol Pablo expresa sus sufrimientos de establecer estas iglesias. Él dice: he sido azotado 3 veces, 39 veces. He padecido naufragio. Me han apedreado al punto que me dan por muerto. El sufrimiento de este hombre no hay manera de imaginárselo. Pero junto con eso había una gloria de Dios tan poderosa, porque cuando él llegaba a Nueva Tierra, la tierra temblaba, se convertían, fluían los milagros, fluían los convertidos, la iglesia se levantaban. Oiga, históricamente la mejor época del cristianismo fue la época apostólica. ¿Por qué? Porque había persecución.
Mientras el pueblo, los apóstoles eran perseguidos, la iglesia crecía. El poder de Dios se manifestaba. Hasta que caímos en la época donde entonces el cristianismo se establece como religión oficial. Ahí se dañó el cristianismo. Y de hecho pasamos por muchas épocas oscuras. Y Pablo, una vez sale de Tesalónica, lo llevan a una costa y lo montan en un barco, y para luego reencontrarse con sus compañeros, y cae en Atenas, en Grecia. Cuando él llega a Grecia, entonces se escribe en Lucas, se escribe esta historia. Hasta el momento Pablo había lidiado con muchas situaciones. Lidió con el fariseísmo, lidió con gente que lo odiaba, que odiaba el evangelio. Pero no era, a pesar de que no era algo nuevo para Pablo, ahora Pablo se topa con una escena diferente. Ahora Pablo está en la Meca de los dioses del Olimpo. Ahora Pablo está en Atenas, el centro comunal de la superstición, de las religiones a dioses falsos y de la idolatría. Dios está preparando a Pablo para una de las pruebas más grandes de su vida, pero para una de las más gloriosas también. Porque cuando hablamos, mi amado hermano, de diferentes religiones, de diferentes maneras de pensar y filosofías, todo se reduce a dos cosas. Se reduce al evangelio de que la gente necesita autodenominarse, necesita contribuir con algo para su salvación. Y hablamos también de gente que termina levantando ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo muchas veces es algo que es creación de Dios, pero le damos atributos de Dios. Es algo que Dios te dio como una bendición en un momento histórico en tu vida, y lo que comenzó como algo para Dios bendecirte, terminaste añadiendo atributos de Dios, terminaste endiosándolo. Te enamoraste tanto de eso. Pasa con todo, pasa con los hijos, pasa con la pareja, con los trabajos, con el dinero, con un negocio, pasa con todo. Y Pablo ahora, aunque en ese tiempo la idolatría tenía que ver más con imágenes, Pablo ahora se está enfrentando a un gran reto. Pero quiero darle unos números interesantes. En el año 2025 se estimó que 8.3 billones de habitantes en la tierra, de ellos 2.600 millones se autodenominan como cristianos. Ahí está todo el sancocho vuelto. Ahí están los católicos, los evangélicos, todo lo que en algún rincón de su Biblia aparece Cristo. Los mormones, testigos de Jehová, adventistas, ahí está todo. Y eso representa, mi amado, el 32% de la población. Eso es un survey que se hace por las casas. Eso quizá no es tan real. Pero la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es la siguiente. ¿Cuánto conoces al Dios que adoras? ¿Cuánto conoces? ¿Cuán profundo está tu conocimiento? Porque oiga, si tú no conoces lo que adoras, no tiene nada de efectividad lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Tus sentimientos pueden estar bien intensos, pero enfocados en la persona incorrecta. Tú tienes que conocer a Cristo en todas sus facetas, como hijo de Dios, como hijo del hombre, su sacrificio, su identidad, todo, para que puedas ser verdaderamente Señor de tu corazón y puedas impresionarte cada vez que le adores y puedas amarle verdaderamente de corazón y pueda ser revelado el misterio de la cruz en tu vida, manifestando y transformando tu corazón. Tú no puedes. De hecho, Cristo advirtió. Dijo, habrá muchos que en mi nombre dirán, maestro, maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, mas yo les diré, apartaos de mí, hijos de maldad, yo nunca os conocí. ¿Cómo conoces a Dios? A través de la palabra y de la oración. Pero tú tienes que conocer bien a quién estás adorando. Y la otra pregunta es, ¿tú tienes conciencia de tu motivación para adorarle? Y quería preguntarte de una vez de paso también, ¿cómo está tu relación con ese Dios que le conocemos? Y la pregunta no es cómo está tu motivación con tu ministerio, tampoco es cuántas veces a la semana vienes a la iglesia, no. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cuán ardiente está tu corazón y apasionado por la persona de Jesucristo? ¿Cuánto te asombras todavía cuando miras a la cruz, cuando ya no te queda nada, cuando te fue quitada la salud, cuando te fue quitado quizás tus finanzas, tu motivación, cuando estás deprimido, cuando las cosas te salen mal? ¿Cómo está tu agradecimiento y tu impresión cuando miras a la cruz?
está como el primer día cuando te convertiste y lloraste y tuviste ese encuentro maravilloso con Dios? ¿O sientes cada vez más que se hace algo aburrido, litúrgico? Atenas era el centro cultural de Grecia. Era la sede de los filósofos más grandes. Estamos hablando, mis amados, de Aristóteles, de Sócrates. Los filósofos más grandes de la historia son atenienses. También era el centro religioso de Grecia. Ellos rendían culto a casi todos los elementos de la tierra, le establecían un dios. Un dios Mercurio, el dios Plutón. Ellos tenían altares e ídolos para todo. Y cuando el apóstol Pablo llega, a pesar de que no era algo nuevo, dice que su corazón se enardecía. ¿Sabe lo que significa eso? Es un sentimiento profundo de indignación. Enardecer es una palabra que conlleva unos sentimientos sumamente profundos. El apóstol mira. ¿Usted se imagina después de que él está viendo tantas cosas hermosas y por accidente cae allí y se topa con eso? Los atenienses eran tan religiosos, adoraban tantos dioses, tenían tantas diferentes deidades. Y aquí te quiero compartir solamente 3 cosas en esta mañana. Porque hoy le oré al Señor y no hay otra cosa que ocupara más mi corazón. A que saliéramos de esta casa hoy, de esta reunión, conociendo más al Dios que adoramos. Y como producto y como resultado de conocer más al Dios que adoramos, que nuestras vidas sean transformadas y podamos vivir el primer amor todos los días de nuestra vida. Número 1, Atenas representa la humanidad perdida. Atenas representa el vacío profundo de la humanidad que no tiene a Cristo. Representa gente, y al igual que lo vemos hoy día, que divagan por la vida siempre buscando algo. El pecado, por definición, significa equivocar camino. Adán equivocó el camino. Todos nosotros escogemos un camino para llegar a un destino en nuestra vida. El problema es que la Biblia dice que hay caminos que para hombre parecen buenos, pero su final es uno de muerte. El problema es que lo que motiva a equivocar el camino es un deseo innato de ser feliz. Vamos, seamos honestos. Tú y yo sabemos que toda decisión que tú tomas en la vida está fundamentada en una cosa. ¿Saben cuál es? Buscando tu felicidad. Estamos como la Coca-Cola, destapa la felicidad. Pensamos que si acumulamos un poquito de más chavitos en nuestra cuenta, vamos a ser un poco más felices. Hay gente que piensa y vive su vida con una novela, con un romanticismo, que piensa que una nueva pareja y con un nuevo pico de dopamina en su sistema le va a dar más felicidad. Viven la vida así, en un pico de una desilusión y otro romanticismo por otra relación, otra pareja, y viven así toda la vida, buscando emociones profundas, agradables. Hay quien piensa que una nueva posición en el trabajo te va a dar esa felicidad. Hay quien piensa que la llegada de hijos y de una familia, el típico sueño americano, te va a dar la felicidad. Pero hermano, el problema es que todo aburre. Todo cambia al principio, pero luego tienes que trabajar con una rutina día a día. Blaise Pascal dice la siguiente frase y se la voy a leer. Todos los hombres buscan la felicidad, sin ninguna excepción. Aun cuando los métodos utilizados sean diferentes. Todos tienen el mismo fin. La causa por la que algunos van a la guerra y otros evitan la guerra es el mismo deseo en ambos, asistido por diferentes puntos de vista. La voluntad jamás toma un solo paso si no es hacia el objetivo de encontrar la felicidad. Este es el motivo de cada acción de cada ser humano, incluso aquellos que se suicidan. Porque ellos piensan que salir de esta tierra llena de dolor y aflicción es la única salida de la felicidad, de este tormento para ser felices. Por lo tanto, mis amados, Atenas representa el intento del ser humano a través de la religión de alcanzar una llenura y una plenitud. Y ¿sabe algo? El ser humano de fábrica es un barril sin fondo.
Si usted se da cuenta, y yo sé que todos hemos visto, hay gente que caminan por diferentes religiones a ver si encuentra por fin la religión que los haga felices. Hay gente que va a los matrimonios pensando que van a ser felices. Qué fracaso del principio. Hay gente que busca y busca y busca y siempre se va a encontrar con que está en un círculo vicioso, porque todo en la vida cansa y se convierte en vanidad. Solo cuando tu alma es saciada en Cristo Jesús, ahí tú encuentras lo que es el gozo, la paz y la felicidad plena, verdadera y pura. Y hay 4 ejemplos en la Biblia que les quiero traer esto. Número 1, que quiero en cada ejemplo, lo que quiero es traer un contexto diferente. La mujer del pozo de Jacob es una mujer que no conoce del Señor. Es una mujer que va al pozo a sacar su agua y ahí está el maestro. Porque una de las cosas lindas que tiene Jesús, que tiene el Dios que le servimos, es que tú no eres capaz de empezar algo con Él. Él es quien siempre comienza algo contigo. Tú estás aquí porque Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo y Él quiso encontrarse contigo. ¿Parece injusto? No lo es, porque lo justo era que todos fuésemos perdidos. Así que yo no sé si Él sabe, yo no sé nada, yo sí sé que estoy aquí. Y vivo para darle gracias al Señor. Y que Dios me usa para traer más gente para la gloria de su nombre. Ahora, esta mujer va hacia el pozo y está el maestro. Y tienen una conversación, ustedes conocen la historia. Esta mujer era samaritana, no conocía. Cristo se le revela y miren lo que Él le dice. Ella va, el Cristo en una personificación, Él usa la escena para revelarse a ella. Cualquiera que bebiere de esa agua que tú vas a sacar, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será que de él será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A qué se refería? A los 5 maridos que ella tenía. Esa mujer representa el carácter insaciable del ser humano de querer ser feliz. 5 maridos y el 6º no es de ella. Él lo que le está diciendo es, en cada intento de cada uno de esos matrimonios se está buscando plenitud en tu espíritu. Ninguno es capaz de darla. Y si tú sigues bajando ese pozo a buscar agua, vas a volver a tener sed. Si sigues buscando en parejas, en hombres, vas a volver a tener necesidad de que tu alma sea saciada. Pero yo estoy aquí. Y el agua que yo tengo salta para vida eterna y te saciaré y nunca volverás a tener sed. Y es así, ¿sí o no? Y aquí está la mujer siendo transformada porque Cristo tuvo la misericordia y el amor para revelarse a ella. Pero también vemos un ejemplo. En un pueblo de Dios que conocía a Dios, lo obedecía, era el pueblo escogido por Dios, pero a través del profeta Jeremías tiene que llamarle la atención porque hicieron algo. Es que conocieron, y este ejemplo lo vemos en el desierto. Durante 40 años vieron milagros, una hemorragia de milagros, vieron las 10 plagas, pero la que Moisés se tardó un poquito a bajar de la montaña, ya había levantado un cabrito de oro. Porque los milagros al final del día no transforman a nadie, es solamente una relación con Cristo. Y ¿sabe que levantaron el cabrito? Yo digo el cabrito, era un becerro. Levantaron y ellos no eran un Dios nuevo. Dice la Biblia que ellos veían a Jehová en ese ídolo. Porque así es el ser humano también con los ídolos. Vemos a Dios en cosas que no tienen atributos de Dios. Fueron bendiciones de Dios solamente. Y aquí el pueblo a través de Jeremías en el capítulo 2 versículo 13 le dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. El número 1, escucha bien iglesia, el principio de todos los males. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Mis amados, tú te alejas del Señor, tú tomas la terrible decisión de apartarte, de enfriarte. Estás dejando poco a poco, eso es un peligro. Te estás metiendo en una zona sumamente peligrosa porque automáticamente vas a cometer el segundo error. Y cavaron para ellos mismos cisternas rotas que no retienen agua. Todo intento del ser humano de sustituir la gloria de la presencia de Dios por algo aquí en la tierra son cisternas rotas. Eso es todo. Y no puedes retenerlo. Y al principio con gozo, luego lo lloras. Un día despiertas y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Dios está donde mismo lo dejaste. Y el tercer ejemplo lo vemos en Romanos 1, un texto muy conocido por ustedes.
Pues habiendo conocido a Dios, cometieron un error. No le glorificaron como a Dios. Y el grave error, no fueron agradecidos con Dios. El principio de la insatisfacción santa es la falta de agradecimiento. El día que tú mires y te contrastes a través de las redes sociales con otras personas que ellos editaron sus vidas de tal manera que hasta ellos mismos se la creen, y tú cometes el error de contrastar con ellos, estás cayendo en una trampa satánica, porque en ese mismo momento vas a dejar de ser agradecido. Y te hago un paréntesis, esa vida son mentiras. Eso es pura mentira. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaban ser sabios, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y número 4, mi ejemplo favorito. Les di un ejemplo, una mujer que no conocía, les di el ejemplo de un pueblo que sí conocí y se apartó. Ahora les puedo dar un ejemplo de un hombre que conocía y lo tenía todo. Cuando digo todo es todo, yo mi papá, ese mismo. Cuando digo todo es todo, que en toda la Biblia no vas a encontrar un personaje que se atraviese a decir, tuve más dinero que todos los reyes antes de mí. Nadie se comparó conmigo ni en dinero ni en sabiduría. ¿Quién es? ¿Y qué pasó con Salomón? Que cuando escribe Cantar de los Cantares, él era joven, y una carta poética bien bonita entre una parejita llena de hormonas. Muchas hormonas habían ahí. Mucho simbolismo. Y luego de eso, cuando llega a esos 40, Salomón está en el pico de su sabiduría, profundidad, sabiduría, y esta sabiduría fue la que le dejó tanto dinero. Porque los pueblos contiguos, los reyes de pueblos contiguos, llegaban en caravanas llenas de oro, plata, y a donde Salomón, para pagarle, para recibir sus consejos, para ellos dirigir sus reinos, y les iba bien. Se propagaba la voz, y Salomón poco a poco se hizo tan y tan millonario que era incontable su riqueza. Pero cuando Salomón llega a escribir Eclesiastés, pareciera que no fue él. Pareciera un viejo amargado. Yo voy por ese camino ya. Okay. Mire, mi hermano, y tú lees la Biblia y tú ves Eclesiastés y parece que te tienes que tomar una Zoloft o algo, es como un depresivo. Pero ¿sabe algo? No hay un libro más asertivo de la verdad de la vida que Eclesiastés. No lo vas a encontrar, es el mejor. A los jóvenes no les gusta. Y Eclesiastés para Salomón no es otra cosa sino un experimento. Cuando tú tienes tanto, tú quieres hacer experimentos. Es el peligro de tener tanta bendición y tanta bendición de Dios que tú buscas de alguna manera, eso es tendencia humana, sustituir la gloria de Dios por algo. Y él escribe en Eclesiastés, bien interesante, dije en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mira el experimento de Salomón. Capítulo 2:4, mire lo que hizo. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí viñas, huertos, jardines, compré siervos y siervas. Tuve posesión grande de ganado, más que todo Jerusalén. Amontoné plata y oro, tesoros de reyes. Me hice de cantores y cantoras. Mientras tú estás bajando canciones de YouTube, Salomón tenía todo el concierto en vivo cuando él se aburría y quería escuchar música. De los deleites de la vida, yo fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y yo no negué nada que mis ojos desearan. Salomón decía, quiero ir a vivir 6 meses a Disney, yo quiero, y se iba para allá. Él decía, quiero un crucero de 1 año, él se iba de crucero 1 año. Salomón lo probó todo. Y cuando usted ve Eclesiastés, él va por diferentes capítulos probando cosas nuevas. Comenzó con eso, pero luego de eso, él dice, pero vi que todo era vanidad. No lo llenaba. Era una cisterna rota. Y él dice, no, ahora vamos a probar con sabiduría. Cuando tú estabas haciendo videos, tú tienes una sesión como que con la sabiduría y quieres decir frases bien filosóficas para impresionar, tú sabes. Vamos con sabiduría. Y sabe, dice que después de que buscó y alcanzó esa sabiduría, dice que al final también era un cansancio y era vanidad y era pesadez a su espíritu. Así que le queda su arma marital, ¿cuál es? Las mujeres. Salomón tuvo 700 entre esposas y concubinas.
Yo digo, no pueden con una que Dios le dio, va a poner con dos que dio al diablo. 700. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese día Salomón murió y lo resucitaron. Ahí sí que dijo vanidad, esto es más que vanidad, esto es una locura. Y después seguía, decía que así hizo fiestas. Salomón durante muchos días hacía fiestas, pero no era un barbecue, eran fiestas. La Biblia da la descripción, eran 400 bueyes. No era un barbecue así de 2 o 3 hamburguesas que tú haces en la casa. Eran fiestas de reino completa. ¿Y sabe lo que dice Eclesiastés? Dice, todas las cosas, esto fue su conclusión, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Escuche esto. Principio de vida. Nunca se sacia el ojo de ver. Este era el problema con los atenienses. Ellos tenían muchos ídolos y querían seguir buscando más entidades que les dieran a ellos el gozo que su corazón necesita. Tu corazón y el mío es sumamente demandante. Y es una locura, un vacío del tamaño de Dios, tratar de llenarlo con un sentimiento vano que te pueda dar una pareja, o con un poquito de dinero, o con diversión, o con no hacer nada. ¿Ustedes están conmigo? Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nada hay nuevo debajo del sol. Pero lo más impresionante es el último versículo de Eclesiastés. Esta es la firma. ¿Tú sabes cuando hacen... ¿Cuántos se sientan a estudiar con sus nenes chiquitos de la escuela y están en esta clase de ciencia? Que está el proceso científico que es pregunta, hipótesis, experimento, análisis de datos y conclusión. La teoría, aquí llega Salomón a la conclusión. En el último versículo. Este fue el último versículo escrito por Salomón. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. No camines por la vida experimentando. Ahórrate el dolor, ahórrate el quebranto. Teme a Dios con todo tu ser, ámale con tus fuerzas, porque ahí está el todo de tu vida. Esa es tu gloria, que el día que tú mueras, diga tu lápida, este hombre amó a Dios. En la lápida, en la primera fecha la escoge Dios, la última fecha la escoge Dios también. Pero esa rayita que está entre medio te toca a ti. ¿Qué tú decides que vas? ¿Cómo tus hijos y tus nietos van a hablar de ti? ¿Cuál va a ser la herencia? Gente que se mata para dejar herencia económica a sus muchachos, igual se pierden. Tu herencia que sea espiritual. Que el día que tus muchachos tengan un problema, ¿cómo reaccionaría papi? Sí, porque los ojos son mejores maestros que los oídos. Ellos te pueden escuchar, pero van a hacer exactamente lo que vieron que tú hacías. Es interesante, aquí voy para la segunda cosa que les quería decir, porque dice, el apóstol Pablo está caminando y les dice, varones, ustedes son bien religiosos en todo. Eso es un paso al frente. Predicar a la gente así no es tan malo como predicarle a un ateo. Por lo menos ustedes conocen que hay algún tipo de entidad sobre ustedes. Y Pablo en su sabiduría, porque Pablo no era ningún neófito, Pablo era también filósofo. Pablo dice en la Biblia que era fariseo de fariseos, era un doctor, era doctor. Y Pablo en amor utiliza la inscripción que decía: al Dios no conocido, para llevarles el evangelio. Yo escuché los otros días que cuando uno va de viaje, ustedes que van de viaje, especialmente las mujeres, esto yo lo aprendí de pastor de aquí, yo no era así. Ustedes saben que lo que se supone que lleve un viaje de 3 días, una maleta pequeña se convierte en una maleta grande, ¿verdad? O en 2 a veces. Ya me metí ahí. Y cuando tú preguntas por qué tanta ropa y por qué por si acaso. Esa es la maleta de por si acaso, ¿verdad? Pues entonces este grupo de gente, los atenienses, tenían un montón de altares, pero tenían un altar así mismo, por si acaso. Por si acaso se me escapó un dios, ahí está. Y el apóstol utiliza esa oportunidad y les predica el evangelio. Tenían altares para los dioses del Olimpio, Atenea, Mercurio. Incluso unos capítulos antes a Pablo y a Silas le ponían nombres de estos también a esta gente. Sin embargo, hay algo interesante. Pablo no le cita el Antiguo Testamento, la Torá, para predicarle, porque esta gente no conoce nada de esto.
Pablo, ustedes ven así, Pablo es alguien bien maravilloso. Oye, Pablo conocía, Pablo usa frases de los poetas y de los mismos filósofos de ellos mismos para predicarle. Pablo le muestra la gracia de Dios, el Dios que no necesita esfuerzo para llegar a Él. Estaban dos grupos, lo que le llamaban los epicúreos. Los epicúreos, el fin supremo de esta gente, ellos pensaban que era evitar el dolor. ¿Ustedes se acuerdan de esa secta que decía, pare de sufrir? ¿Se acuerdan de esa gente? Eso es fundamento epicúreo. Ellos decían, eran sumamente materialistas, eran bien vanidosos. ¿Tú lo has visto en películas? Esa gente se ponía así unas cosas así. Esa gente tenía chavos también. Ellas vivían así, vanidosos por la vida. Bien raro. Pero no negaban la existencia de Dios, pero ellos entendían que Dios allá y yo acá. Dios no se metía con los hombres. Y ellos pensaban que cuando ellos se morían se desintegraban. Esto es importante porque cuando Pablo les va a predicar, Pablo es como si jalara un machete y le cortara la cabeza a toda esa filosofía. Por eso yo admiro a Pablo mucho. O sea, la sabiduría que Dios te puede dar a ti, le dio a él y te puede dar a ti para predicarle a alguien. Es impresionante. Y estaban también los estoicos. Los estoicos creían en el dominio total de uno mismo. La meta de la vida era llegar a un punto de indiferencia entre placer y dolor. Eso era bien raro. Esos vivían en una diferencia constante, pero ambos, Dios estaba bien lejos y ellos disfrutaban de sus comodidades mientras Dios no interferiera con ellos. Y aquí viene el versículo 24, donde Pablo de manera extraordinaria, aquí digo yo lo veo de esa manera, sacó el machete y comenzó a cortar cabeza. Vayan conmigo al versículo número 24, mira cómo empieza. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Número uno, el Dios real y verdadero no es el que ustedes piensan, no es allá, ustedes acá, no. Es el que creó los cielos y la tierra. Todo lo fue creado por él. Y número dos les dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ustedes no mandan, no es el Dios que ustedes manipulan. Ese Dios que creó todo es el Señor, controla, manda, sustenta todas las cosas. Y número 3, y no es honrado por manos de hombres. Todo su esfuerzo para levantar, muchas de esas estatuas era una mezcla entre marfil y oro. Le estoy diciendo bien, chavo. Y todo ese esfuerzo de ustedes por agradar a sus dioses, nada que ver, a Dios no le importa. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Ahora la Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Por eso tienes que cuidar tu vida en santidad y que tu templo de marfil y oro que sea perfume de tu santidad, agradable al Espíritu Santo para vivir dentro de ti. Como si necesitase de algo. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Pablo poco a poco está destruyendo esa filosofía. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ya no es el Dios que tú usas conforme a lo que tú piensas. No, Dios es todo y tú no eres nada. Él es el creador y tú eres su creación. Él es Padre, tu Hijo. Él está en los cielos. Pero también Pablo les va a decir, pero a la misma vez no está tan distante. Dios está tan cerca de ustedes como una oración que hagan. Sí, todos los dioses afuera demandan sacrificios para agradarle. El Dios que nosotros le servimos se sacrificó Él mismo para agradar al Padre, para darle salvación a ustedes y que a través de ese sacrificio ustedes puedan disfrutar de la vida eterna y cantar una canción de gozo, alegría y paz para siempre y por siempre con Cristo Jesús en la eternidad. O sea, hay una gran diferencia, pero Pablo en mucho amor y misericordia, Pablo se impresionó, pero siempre con el espíritu de misericordia, con el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, solo el arrepentimiento y la rendición ante su soberanía es necesario para llegar a Él. No es lo que puedas hacer por Él, sino lo que Él ya hizo por ti.
Él le hablaba de la resurrección. Y le decían, esto es un palabrero. Un palabrero era alguien que iba por las calles hablando cosas sin sentido. Ellos trataron de humillar a Pablo. Pero esta gente tiene algo interesante, algo bueno. Y escúchame lo que les voy a decir. Allá en el mundo hay mucha gente como estos. Y en vez de criticarlos, nosotros podemos ser como el apóstol, trayéndole revelación y luz a sus vidas para que conozcan, abrirles el camino para que lleguen a Cristo. Porque esa gente no es mala, esa gente está enferma. Nosotros a veces pensamos que las cosas están dañadas. No están dañadas, están sucias. Este testimonio lo digo para vergüenza mía. Yo soy pésimo handyman. No. Y hace como 15 años, mucho tiempo, un aire acondicionado en el cuarto dejó de funcionar. Y después de unos cuantos días que estaba chojeando agua y no funcionaba, mi esposa me mira y me dice, el aire no sirve. Como si yo no me hubiese dado cuenta. Y yo, pues ni modo, tendré que llamar a alguien que lo arregle. Llamo a alguien para que lo arregle y cuando viene, me saca el filtro y tiene un bloque así de sucio. Me dice, eso produjo, qué sé yo qué más, lo limpió y el aire comenzó a funcionar bien. ¿Sabe? Nosotros juzgamos mucho a la gente porque pensamos que están dañados. Están por ahí borrachos, están por ahí en la calle haciendo lo que era. Esa gente, mucha gente no están dañados. Esa gente lo que están son sucios. Necesitan la sangre de Cristo que los limpie para poder funcionar bien. Funcionan mal, pero si nosotros en espíritu de misericordia les traemos el evangelio de Jesucristo, funcionan bien. Y mucha de esa gente puede vivir contigo en tu casa. Los atenienses tenían algo bien interesante. Y esto es mortal para esta gente. Lo que el apóstol Pablo les va a decir ahora sí los ofendió. En el versículo 26, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Los atenienses pensaban que ellos eran una raza superior. Por eso a los que no eran atenienses, ellos le decían bárbaros. Los bárbaros eran como animales. Eran gente que como que no sabían, como un cavernícola. Decir bárbaro en aquel tiempo era un insulto. Y Pablo les está diciendo, ustedes no son tan superiores y tan elitistas como ustedes creen que deberían ser. Dios nos hizo todos a raíz de Adán y Eva. Todos de una sola sangre. Todos. Y les dijo más. Si en alguna manera palpando, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de sus tiempos. Dios les puso a cada uno de ustedes 60, 50, 60, 70 años. Hoy día llegar a 80 es un logro. El Seguro Social dice que tú llegas hasta los 120, por eso te sube ahora. Va a llegar el momento en que el Seguro Social es a los 75 años. Y Dios establece los límites de su habitación. ¿Y por qué Dios pone estas restricciones? El apóstol Pablo sabe lo que le está diciendo. Él no está diciendo hablando palabras. No. Dios le dio la tierra para que la disfruten. También le puso límites. ¿Por qué? Aquí lo dice. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, Dios no tiene nada que ver con sus obras, pero Dios, a pesar de que está allá, Dios también está cerquita. Y Dios puso límites para que te asustes, para que entiendas que esta vida es efímera, que no eres inmortal, y para que entiendas que la muerte no es el final de algo, sino una puerta para el principio de una verdadera vida eternamente y para siempre. Esta vida es un paréntesis en medio de la eternidad. Alguien dice, ¿por qué la obra de Cristo hace 2026 años? ¿Por qué todavía sigue siendo vigente si eso fue hace 2026 años? Porque Cristo hombre y Cristo Dios es eterno. Su sangre es eterna. Por eso su sacrificio en la obra, en la cruz del Calvario, es eterna. Para que todos en la tierra, de tal manera amó al mundo, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ellos eran religiosos porque había una búsqueda real de un Dios, pero estaba distorsionada. Esta descripción, mi amado, es lo que describe el mundo hoy día. La gente anda desaforada buscando a Dios.
pero su búsqueda está distorsionada. Y la gran pregunta aquí ahora, porque es bien fácil decir, qué mal están buscando a Dios, qué mal están buscando gozo. Ahora mismo estamos aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos aquí? ¿Sabe cuánta gente hay ahora mismo en motoras, por ahí en un corrillo en motoras, buscando un momento de alegría? ¿Saben cuánta gente está en los clubs samurái? Porque para todo hay un club, en las bicicletas. Yo no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es, lo hacen domingo tras domingo, buscando a ver si algún domingo pasa algo extraordinario. Y cuando pasa algo extraordinario es que un carro los atropella. Están los clubes también de los boceteros. Los boceteros. Algunos Dios ilumínalos, esos Dios elimínalos. No es broma. Es que molestan, tú estás en la casa y suena duro. Facho, se le fundan. Hermanos queridos, mire esto que les voy a decir ahora. Mire este ejemplo. Si yo les dijera a ustedes, iglesia, ¿usted sabía que hace 1.000.000 de años este edificio tomó hacerse 1.000.000 de años? Se hizo solo. Yo voy a decir las columnas, que no hay columna, hay una columna ahí. La única columna, el piso, el altar, aquí tampoco hay ventana. Las consolas, los pelings del techo, los flashing, el galvarón. Todo esto, todo se hizo solo. Tardó 1.000.000 de años en hacerse, pero se hizo solo. Ustedes van a pensar, este tipo está loco. Imagínense cuán complejo es el mundo, el planeta Tierra, el espacio, los planetas, todo. Nada de eso, amada iglesia, se hizo solo. Y créame, son mucho más complejos que este edificio. Ahora imagínense más el ser humano, que es más complejo que cualquier cosa que Dios ha creado. Iba a decir un comentario, pero casi se me escapa. Tanto hombre y mujer, los dos somos sumamente complicados. Eso no sale de una explosión. Eso no sale de un Dios distante. Todo fue creación de Dios. Y lo hizo con un propósito. Para que le glorifiquemos. Para que le amemos. Nada fue hecho. Y Pablo le está predicando a esta gente: ya, quítense ya de este limbo que ustedes se encuentran y entiendan que hay un único verdadero Dios. Así que el Dios que ustedes dicen que no conocen, se los estoy presentando. Es un Dios poderoso, creador de todo, pero es un Dios que guarda ira contra la humanidad porque día tras día lo traiciona cósmicamente. Porque siempre está en desobediencia, y un Dios de santidad y justo no puede permitir eso. La condición predispuesta del ser humano es pecar y crear ídolos. Eso se ha dicho desde este altar. El ser humano es como una fábrica de ídolos. El corazón del ser humano es así. Constantemente traicionamos a Dios. Dios nos da cosas lindas. Yo he visto gente, mujeres que nunca podían dar a luz. Dios hace un milagro. Yo no sé qué pasa. Dios les da el hijo y se apartan de Dios y agarran al muchacho y lo quieren hacer. Si es una hembra, quieren hacer la campeona en ballet o modelo. Si es un varón, quieren hacerlo un baloncelista, un deportista grande. No sé, se olvidan. Y tengo mucho cuidado con lo que digo. Yo no estoy en contra de los deportes, pero cuando tú quieres tener el muchacho en tanto deporte y faltando a la iglesia los domingos, a mí eso yo lo cuestiono un poquito. Yo creo que las prioridades están un poquito invertidas, ¿verdad que sí? Después los muchachos crecen rebeldes, crecen en la suya, se alejan y preguntamos: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Fue que tenías que establecer prioridades y tenías que hacer como Ana. Tenías que entregar tu hijo al altar de Dios. No lo cojas figurado, no es que dejes el muchacho aquí tirado. Tenías que traer el muchacho a la casa de Dios para que creciera y fuese formado en virtud de las cosas y del temor de Cristo. Aquí está todo lo que necesitas para que tu familia crezca. Instruya al niño su camino y no se apartará cuando fuese grande. Dado que Dios es perfectamente justo y no hay mancha en él, su respuesta ante la idolatría es la ira, es la condenación eterna. Lo que nos lleva a un solo destino, mi amada iglesia, es el infierno. Yo citaba el Salmo 24, 3 al 4. Dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y de corazón puro. Le puedo hacer una pregunta, sean honestos, nos dudamos un poquito aquí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir:
todos los días, mis manos están limpias, mi corazón está puro. Sean honestos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no existe? Pero sí existió uno. Pero sí existió uno. Sí existe alguien, porque al final del día la paga del pecado es muerte. Pero pastor, ¿cómo es eso? De que solamente con un solo pecado que hice tengo que ser condenado. Fíjese algo, imagínate que tú tienes una hija. Esa hija fue violada y capturan al violador y lo llevan a juicio. En el juicio el violador se va a defender y va a decir: en mi defensa, yo nunca he violado a una muchacha. Esta es la primera. Déjenme salir, por favor, déjenme en paz. ¿Usted cree que eso es justicia? ¿Verdad que no? Con un solo pecado, ya tu paga debe ser la condenación eterna. Pero sabe, es una maravilla, una buena noticia. La Biblia dice en Romanos que consideremos la bondad y la severidad de Dios. El problema con la paga del pecado es que la Biblia dice en Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto nos lleva al último punto que quiero hablarles. El pecado sí fue castigado a través de la muerte. Dios sí cumplió su justicia, pero no fue sobre tu muerte, fue sobre la muerte de otro. ¿Sabe qué es la maravilla? Que la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola persona. El Verbo se hizo carne. ¿Se encargó para qué? Para recibir todo el castigo de la ira de Dios sobre el pecado. Por eso es que en la Biblia, en Juan 19:30, cuando Cristo es crucificado, después de que fue azotado y sufrido, ustedes conocen la historia, Él da la famosa frase en el original griego que dice tetelestai, que dice: la deuda ha sido pagada. Ya no hay nada más que contribuir, ya todo fue hecho. Se saldó la deuda, pagado por completo. Toda la ira de Dios fue absorbida por Cristo en la cruz del Calvario. En el momento, el famoso clamor de la cruz, donde Cristo clama, dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Lava sabactani. En ese momento está cargando el pecado de la humanidad. Si usted piensa que el sufrimiento de Cristo fueron los azotes de la cruz, piensa en esto. Cristo estaba en el trono con el Padre, disfrutando de su eternidad, de su santidad, de su poder, para venir aquí a la tierra a compensar este proyecto, naciendo de una virgen, teniendo que ser asistido, cargado, vulnerable, en un establo apestoso, humillado. Cristo, el que sostiene todas las cosas, dice la Biblia, en ese momento estaba siendo sostenido. Para mí que el dolor más grande de Cristo fue nacer, no fue morir. Porque en Hebreos dice que por sumo gozo Él llevó a la cruz. Aunque en su humanidad estaba extremadamente quebrantado, dolido, estaba despedazado. Pero en su alma sabía que volvía a la eternidad con su Padre y ahí se sentaría en su trono. Y según dice la palabra del Señor, que un día estuviese allá arriba, ante Él toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla de todo rey y todo hombre de la tierra confesaría: Jesús es el Señor. La cruz para Él significaría la vida eterna, pero salir del cielo para venir aquí a la tierra significaría mucho dolor y mucho quebranto. Así que cuando en tu corazón algún día tengas esta duda, ¿quién es el Dios que yo le estoy sirviendo? ¿Quién es el Dios que yo vengo aquí todos los domingos, los viernes, le alabo y le adoro y hago todo lo que tengo que hacer? Porque la iglesia tiene que tener cierto cuidado, ¿sabe? La iglesia puede caer sin querer en una cultura religiosa tan brutal, algo tan hueco. Venir, y cuidado que nosotros los cristianos sabemos las frases que tenemos que decir. Venimos en el carro con la esposa que llevamos 6 meses que no nos hablamos. Hermano, ¿cómo está? El culto va a estar glorioso, te damos victoria. Nosotros los varones que somos todos, la mujer todo lo dice. La mujer va a chequearse el cuerpo, a ver, doctor, mírame cómo está, a ver si tengo cáncer aquí. El hombre para verle los calzoncillos es un problema. Y el hombre siempre es así retraído. Y al hombre, que pasa mucho con los varones. Yo tengo una
por los varones, hermano, porque a veces tú los ves solos y tú los ves cómo están. Estoy bien. Puede estar todo cayéndose. Estoy bien. Las mujeres en ese apartamento nos llevan. A la mujer tú le preguntas, ¿cómo está? Ten paciencia. Y aquí en la iglesia conocemos tanto lo que tenemos que decir. A veces los creyentes preferimos luchar con nuestros demonios en privacidad que traernos al altar a expresar, a ser libertados, a que oren por nosotros. Cada domingo que se hace llamado en esta casa es para que honestamente, para que esto aquí se llene de gente, porque todos venimos con necesidades. Todos tenemos el derecho de sentirnos cansados, ¿cierto? Nos cansamos en el camino, la armadura se desgasta. Tenemos que venir aquí, por eso no entiendo, tenemos que venir aquí. Esta es la casa de Dios. Cristo fue la cuchilla de la ira de Dios. Penetró en el Hijo y derramó su sangre inocente, absorbiendo la ira de Dios por la humanidad. Cuando Cristo, ya en la última cena, toma la copa de la ira de Dios y dice en la última cena, se ha cumplido el nuevo pacto, beban. Esto fue algo bien confuso, porque para los judíos tocar sangre de un animal, eso era bien inmundo. Cristo está diciendo, no, para colmo no es que la toquen, beban sangre. La mía es un acto simbólico, pero este es el nuevo pacto. Si no hacen esto, hace 2 semanas aquí se hizo la Santa Cena. Cuando hagamos Santa Cena, cuidado con lo que les estoy, al Dios no conocido. Ese acto no conocido tiene un significado poderoso, tan poderoso. Estamos conmemorando el nuevo pacto de Cristo sobre nosotros. Su sangre derramada, que gracias a eso tú tienes nueva vida y eternidad en Él. Por eso Juan Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero terminar ya mismo. Es temprano. Qué bueno. Pero quisiera terminar con una lectura en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Porque cuando nosotros, esto es trayéndolo a este tiempo, ¿conoces al Dios que adoras? Yo creo que con leer estos versos es lo mismo que estamos haciendo con los epicúreos, con aquellos filósofos. Usted sabe que Dios es tan poderoso. Sabe que Dios odia a los ídolos. De hecho, uno de los 10 mandamientos es no te inclines ante ningún ídolo, sea imagen de la tierra o imagen del cielo. Eso es bien poderoso. No te vas a inclinar, yo soy Jehová, tu Dios celoso, tal o para allá. Dios, la idolatría le da náuseas. Y los dioses egipcios, cuando Dios está trabajando, librando a su pueblo, Dios tomó cada uno de los dioses y los humilló. Las 10 plagas es la humillación de cada dios falso de parte de Jehová de los ejércitos. Los egipcios pensaban que el río Nilo era un dios, le dieron deidad de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? ¡Pah! Lo convirtió en sangre. Coge. Tú tienes eso como un dios, mira, bache sangre. Tenían el dios del sol, creo que se llamaba Imhotep. ¿Y qué hizo Dios? 3 días sin sol, para que gocen. Vamos a ver quién es Dios de verdad. El faraón era como un dios para ellos, eso lo dejó para lo último. Le mató al hijo y le mató a los primogénitos. Y así cada una de las plagas, ellos tienen un Dios para cada uno de ellos. Y Dios los fue humillando poco a poco. Eso es lo que el apóstol está haciendo aquí. El apóstol está cortando cabeza a estas filosofías. Y es lo que hoy, amada iglesia, nosotros necesitamos desprender de nuestros corazones. Todo aquello que le está tomando en la posición el trono a Cristo en tu corazón, es necesario que hoy cuando salgas por esa puerta se lo entregues al Señor, porque eso te va a traer mucho sufrimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice acerca de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque es que a veces, y disculpen que interrumpe, a veces tenemos una imagen de Cristo siendo abofeteado, latigado, Cristo en su sufrimiento. Ese fue Cristo a los 33 años aquí en la tierra, pero este es el Cristo eterno, este es el Cristo del cielo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios,
principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es que tienes que entender que el Cristo que le servimos es ese Cristo. Tienes que entender que cuando Pilatos le hace entender a Jesús en uno de sus confrontamientos, le dice: tú no sabes que yo tengo potestad de soltarte, habla. Y Cristo le dice: no, papá, tú estás equivocado, mijo. Tú estás mal. Toda potestad a ti te fue dado del cielo. Mi Padre es el que está, tú no, tú eres apenas un monigote. Tú eres parte del plan. A Cristo nadie lo mató. Él se dio en sacrificio por tu vida. Y si en Él subsisten todas las cosas, significa que cuando Él estaba colgando en el madero, los clavos que lo estaban colgando, en ese momento Cristo mismo los estaba sosteniendo para terminar la obra. ¿Y por qué lo hizo? Por ti. Para que a través de Él alcanzaras salvación y vida eterna. Es por eso que en Romanos 8 dice: Él nos ha hecho no vencedores. ¿Ustedes se acuerdan de Tito Trinidad cuando peleaba? ¿Se acuerdan de las entrevistas de Tito Trinidad cuando terminaba las peleas? Él se ganaba 20 millones en una pelea. Ese mismo. Yo soy humilde, yo soy cupé. Y cuando le daban el cheque de 20 millones, Tito levantaba sus manos como que él era el gran vencedor. Pero había una figura que era más que vencedor. Era su esposa, que llegaba a la casa, ella le quitaba el cheque y se iba para el shopping a hacer compras. Ella es más que vencedor por medio de aquel que cogió los golpes en el ring. Tú y yo, iglesia, somos más que vencedores por medio de aquel que cogió los golpes en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Conociendo al Dios que adoramos. Y sabes que Dios le dio un regalo al Padre, lo que Cristo hizo. ¿Sabe, iglesia, que tú eres el regalo de Dios para Jesús? Cuando usted, un hijo cumpleaños, le da un PlayStation, qué sé yo, algún tipo de regalo. Cuando Cristo termina su sacrificio, va al cielo, Dios le dijo: aquí está tu regalo. Mira la iglesia. Este es el regalo mío para ti. Por eso dice la Biblia que eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Tú no puedes separar una cosa de la otra. Por eso, cristianismo sin Cristo. ¿Testigos de qué? O sea, ¿cuál es? Jehová. No, Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único que absorbió la ira y el perdón para todos nosotros. Ahora voy a terminar con esta última cosa. Allá afuera hay un montón de gente con una inscripción en el corazón, adorando al Dios no conocido. Esa gente, como les dije al principio, esa gente no es mala. Esa gente necesita dirección. Y para eso estás tú. Yo te quiero motivar y retar a que esa gloria, ese ardor que estás sintiendo en tu corazón, porque la palabra de Dios produce eso. Yo siento ahora mismo la gloria de Dios aquí. Yo siento un ardor en mi corazón. Y ¿sabe algo? Es como Dios trata. ¿Se acuerdan del camino de Emaús? Los dos discípulos que estaban todos deprimidos, estaban perdidos. Y Cristo se le aparece, viene por detrás y les habla, va tratando con ellos. Eso fue después de que Cristo lo resucitó. ¿Cómo Cristo trató con ellos? Él no hizo: ¡Voilà! Aquí estoy, mírenme resucitado. No. Dice la Biblia que comenzó a contar la historia desde los profetas. ¿Qué hizo? Le recordó la historia. Le trajo la palabra. Y al final ellos decían, nunca supieron. Al final decían: no ardían nuestros corazones cuando lo estábamos escuchando. Sí, porque cuando el corazón está confundido, lo primero que hace es que ve a Dios de lejos. Puede estar Dios cerca y no lo ve. Y estaba detrás de ellos, no lo vieron porque estaban confundidos. Si tú necesitas la palabra de Dios constantemente, por eso yo estoy tan alegre
de estar en esta casa donde se predica la palabra de Dios pura, sin compromiso, no comprometida, no adulterada, palabra limpia. Somos tan bendecidos de pertenecer a esta casa. Pero mi amado hermano, esta casa necesita crecer. Necesitamos vaciar el infierno y llenar el cielo con almas que amen a Dios.